que convierte a alguien en un monstruo. Y que lo convierte en un hombre. ¿Qué ocurre cuando la línea que los separa se difumina en el concreto mojado de un callejón bajo la lluvia? Para Clara, una barista de 24 años ahogada en deudas, el mundo era simple. Mantienes la cabeza gacha, no te metes en nada, y sobrevives. Pero una noche, esa simple regla fue rota por el sonido de golpes sordos y nauseabundos y el gemido de dolor ahogado de un hombre. Clara fue testigo de una paliza. Vio al hombre más temido de la ciudad, Alessandro Salvatore, destrozado y abandonado para morir. Todos los demás se dieron la vuelta. Pero Clara dio un paso al frente. Esta es la historia de la única mujer que eligió ver a un hombre en lugar de un monstruo. Y al hacerlo, cambió todo el submundo criminal. El letrero de neón del café Morning Grain parpadeaba, proyectando un resplandor rosado enfermizo sobre el pavimento mojado del callejón de Trivica. Eran las 2:17 de la madrugada. Clara Bennett se subió la cremallera de su chaqueta delgada mientras el frío húmedo de Nueva York ya se le colaba en los huesos. Esta era la peor parte de su día, el camino desde la puerta trasera del café hasta su diminuto apartamento a 3 cuadras de allí. Era un pasillo de sombras y contenedores rebosantes, un limbo entre sus dos trabajos agotadores. Esa noche, la ciudad estaba inusualmente silenciosa. El silencio solo era roto por el goteo constante del agua que caía desde una escalera de incendios oxidada. Hasta que Clara pasó frente a la entrada de servicio de Veritas, uno de los restaurantes más exclusivos y caros de la ciudad. Los sonidos eran extraños. No eran el ruido habitual de platos ni los gritos de los cocineros. Era el golpe húmedo y pesado de un puño contra la carne. Un gruñido bajo de dolor, cortado de golpe. Clara se quedó paralizada. Su corazón golpeaba contra sus costillas como un tambor que repetía, no mires, sigue caminando. Clara había crecido con las leyes no escritas de la ciudad. ¿Escuchas algo? No has escuchado nada. ¿Ves algo? No has visto nada. Meterse en los asuntos ajenos era un lujo que alguien como Clara no podía permitirse. Se pegó contra la pared de ladrillo frío intentando volverse invisible. Asomándose por la esquina de un enorme contenedor verde, los vio. 3 hombres vestidos con trajes oscuros y entallados estaban de pie sobre un cuarto hombre que estaba de rodillas. El hombre en el suelo también llevaba traje, pero su chaqueta italiana de $5.000 estaba rasgada y su camisa blanca estaba manchada con un carmesí que se extendía de forma aterradora. «Pensabas que podías hacer un trato con Petrov a nuestras espaldas, Alessandro», escupió uno de los agresores. Tenía un rostro cruel y delgado, y pateó al hombre arrodillado en el estómago. Alessandro tosió, escupiendo sangre sobre el pavimento. Intentó levantar la vista, su rostro una máscara de desafío, pero otro hombre le golpeó la cara con algo duro, unos nudillos de latón. «Esto», dijo el líder, agarrando a Alessandro por el cabello y forzando su cabeza hacia arriba, «esto es de parte del señor Petrov. Él es el dueño de este puerto ahora. Y tú no eres más que un recuerdo». La respiración de Clara se cortó. Reconoció ese nombre. Alessandro Salvatore. Hasta una barista conocía ese nombre. Alessandro no era simplemente un hombre de negocios. Era el hombre de negocios. La familia Salvatore supuestamente era dueña de la mitad de los transportes, el saneamiento y la construcción de la ciudad. Y según los rumores susurrados, del 100% del miedo. Era intocable. O al menos se suponía que debía serlo. Una pareja que reía mientras salía tambaleándose de un bar cercano dobló la esquina. Vieron la escena y su risa murió al instante. El hombre agarró a la mujer del brazo. «Dios mío», susurró la mujer. El hombre la jaló hacia atrás. «No mires. Vámonos ahora». Y desaparecieron de vuelta a la calle principal. Vieron. Y no hicieron nada. Los atacantes no habían terminado. Eran profesionales. Aquello no era un robo. Era una ejecución. Le patearon hasta que dejó de moverse, hasta que Alessandro no era más que un montón de ropa cara y huesos rotos. «Ya está. Movámonos», dijo el líder, limpiándose los nudillos con un pañuelo.
Desaparecieron de vuelta entre las sombras y se fumaron dentro de un sedán negro que esperaba en silencio al final del callejón. El silencio regresó, más pesado que antes, roto únicamente por la lluvia y la respiración débil y entrecortada del hombre tendido en el suelo. Clara temblaba tanto que apenas podía mantenerse en pie. Vete, Clara. Vete. Esto no es asunto tuyo. Es un monstruo. Es un criminal. Que los monstruos se devoren entre ellos. Intentó mover los pies. Les ordenó que la llevaran a casa, a su colchón desvencijado y la pila de avisos de corte apilados en su mesada. Pero sus pies no se movían. Clara pensó en su madre en la cama del hospital, su respiración igual de débil y entrecortada en aquellos últimos días. Recordó a los médicos que se alejaban en el momento en que decidían que ella ya no merecía la lucha. Nadie merece morir solo en el arroyo. Maldita sea, susurró Clara, las palabras una bocanada de vapor en el aire frío. Sus pies se movieron. Pero no hacia su casa. Se movieron hacia la sombra desplomada junto al contenedor. Clara se arrodilló a su lado, su bolso barato derramando su contenido sobre el concreto sucio. Oye, susurró Clara, su voz temblando. Oye, ¿me escuchas? El hombre estaba inconsciente. Su rostro ya se estaba hinchando y una profunda herida sangraba profusamente desde su sien. Alessandro se estaba ahogando en su propia sangre. El entrenamiento antiguo se activó. Clara no había sido barista toda su vida. Le habían faltado 2 semestres para terminar su carrera de enfermería antes de que su madre se pusiera enferma y el dinero de la matrícula se evaporara en una montaña de deudas médicas. Está bien, susurró Clara, más para sí misma que para él. Está bien. Primero lo primero. Sus manos, que normalmente temblaban al entregar lácteos, de repente estaban firmes. Clara se arrancó la bufanda y la enrolló, presionándola con fuerza contra la herida de su sien. Presión, murmuró. Hay que detener el sangrado. Con cuidado, Clara lo giró de lado en posición de recuperación, despejando sus vías respiratorias. Su respiración dejó de sonar como un gorgoteo inmediatamente. Alessandro estaba vivo. Por ahora. Clara buscó su teléfono a tientas, los dedos resbaladizos con sangre que no era la suya. Marcó el 911. 911, ¿cuál es su emergencia? Hay un hombre, dijo Clara, su voz aguda y anónima. Ha sido golpeado, gravemente, en el callejón detrás de Veritas Centrívica. Necesita una ambulancia. Ahora. Señora, ¿cuál es su nombre? Clara colgó. Sabía que debería correr. Las sirenas llegarían y harían preguntas que Clara no podía responder. Pero miró al hombre, Alessandro Salvatore, el hombre del que todos tenían miedo en los 5 condados. Su mano, que probablemente había firmado sentencias de muerte, estaba tumbada con la palma hacia arriba, abierta y vulnerable. Clara no podía dejarlo. Todavía no. Siguió presionando la bufanda contra su cabeza. Quédate conmigo, susurró Clara al hombre inconsciente. Seguro que eres un bastardo, pero esta noche no te vas a morir. No aquí. En ese momento, los párpados de Alessandro parpadearon. Sus ojos oscuros, desenfocados y nublados por el dolor, encontraron los de Clara. Alessandro la vio. Solo por un segundo. Vio a una mujer joven con ojos marrones aterrorizados y una chaqueta barata arrodillada sobre él como una especie de ángel del arroyo. Y luego desapareció de nuevo. Clara escuchó el lejano ulular de las sirenas. Su instinto de supervivencia finalmente gritó más fuerte que su conciencia. Clara retiró su bufanda. Estaba arruinada, empapada en sangre. Se puso de pie y retrocedió hacia las sombras. Corrió las 3 manzanas hasta su casa, con el corazón latiendo a un nuevo ritmo. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Clara echó el cerrojo a la puerta, tiró su chaqueta ensangrentada a la basura, y se fregó las manos hasta que le quedaron en carne viva. Pero Clara no podía borrar la sensación de su sangre ni el momento aterrador y fugaz en que los ojos de Alessandro habían encontrado los suyos. Acababa de salvar la vida del hombre más peligroso de Nueva York. Y él había visto su cara. Alessandro Salvatore no despertó en un hospital.
Las habitaciones blancas y estériles del New York Presbyterian eran para los civiles. Alessandro despertó en un lugar que no existía en ningún mapa, una clínica privada de alta tecnología enterrada en el sótano inferior de uno de los rascacielos de su familia. Despertó con el olor a antiséptico y el pitido constante de un monitor cardíaco. Su primera sensación fue el dolor, una agonía blanca y cegadora que comenzaba en sus costillas y se irradiaba a todas partes. La segunda fue la furia. Está despierto. La voz era profunda y calmada. Leo Moretti, su hombre de confianza, su consejero, salió de las sombras. Leo era un hombre que parecía más un profesor universitario que un mafioso de alto rango, con las sienes plateadas y unas gafas de montura fina. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Alessandro. Su voz era un graznido áspero. 48 horas, dijo Leo, ofreciéndole un vaso de agua con una pajita. Alessandro lo rechazó e intentó incorporarse demasiado rápido. El mundo dio vueltas y un gemido de dolor se le escapó. 2 costillas rotas, un pómulo fracturado, una conmoción cerebral grave y 28 puntos, informó Leo, como si estuviera leyendo una lista de la compra. Petrov fue minucioso. Petrov. Alessandro pronunció el nombre como una maldición. Sabía dónde estaría yo. La cena en Veritas. Era una trampa. Sí, dijo Leo en voz baja. Tenemos un traidor, Alessandro. Aquello era peor que la paliza. La traición. Un enemigo de fuera era un problema. Un enemigo de dentro era un cáncer. ¿Quién? Empezó Alessandro, pero Leo levantó la mano. Lo estamos manejando. Primero, cúrate. La familia no puede mostrar debilidad. Alessandro se quedó mirando el techo blanco prístino. Debilidad. Había sido débil, abandonado en un callejón como basura común. La policía. Una llamada anónima al 911. Cuando nuestros chicos fuera de servicio respondieron al aviso, la ambulancia real ya estaba a 10 minutos. Nuestro equipo te recogió. La escena estaba limpia cuando llegó la policía de Nueva York. En cuanto el mundo sabe, estás en Europa por negocios. Alessandro asintió. Leo era perfecto. Pero algo le picaba en los bordes de su memoria, un fragmento entre la oscuridad. Había alguien más, susurró Alessandro. Después. Después de que se fueran. Antes que tus hombres. La expresión de Leo se tensó. No había testigos, Alessandro. La calle estaba vacía. La pareja del bar huyó. No, no era un testigo. La mano de Alessandro fue hacia su sien, donde los puntos tiraban de la piel. Alguien. Me ayudó. Me giraron de lado. Me pusieron presión en la cabeza. Alessandro cerró los ojos, intentando invocar la imagen. Una mujer. Joven. Ojos asustados. Leo frunció el ceño. Señor, sufrió una conmoción cerebral grave. Probablemente estaba alucinando. Sí. Alessandro abrió la mano. Pegado a su palma, atrapado allí por su propia sangre seca, había un objeto pequeño y redondo. Era un pin barato de 2 centímetros, del tipo que se consigue en una máquina expendedora o una tienda de souvenirs. Era un dibujo de caricatura de un grano de café malhumorado con las palabras, no me hables antes de esto. Los ojos de Leo se abrieron de par en par, ¿de dónde sacaste esto? Lo dejó caer, dijo Alessandro. Era real. Ella me salvó la vida. Alessandro se quedó mirando el pin. Ese estúpido y barato trocito de plástico. Era la única pista. Encuéntrala, ordenó Alessandro. Su voz ya no era el graznido débil de un paciente, sino la hoja de acero del jefe de los Salvatore. Leo dudó. Para darle las gracias. Los ojos oscuros de Alessandro se cruzaron con los suyos. Para encontrarla. Nadie me ve así y simplemente se va. Nadie. No sé si es una amenaza, un cabo suelto o un ángel de la guarda, pero voy a averiguarlo. Revisa cada cafetería, cada diner, cada trampa para turistas dentro de 10 manzanas de ese callejón. Encuentra a la mujer que lleva este pin. Y cuando la encuentres, tráemela. Alessandro apretó la mano.
sin hacerle daño. Alessandro apretó los bordes del pin en su palma. Le debo una deuda, y los salvatores siempre pagan sus deudas. De una manera o de otra. Durante la semana siguiente, Clara Bennett vivió en una prisión que ella misma se había construido de ansiedad pura. Clara trabajaba sus turnos en el morning grind en piloto automático, con las manos tan temblorosas que derramaba más café del que servía. Cada vez que una sirena de policía aullaba a lo lejos, Clara pegaba un brinco. Cada vez que un hombre con traje oscuro pasaba por la ventana del café, su corazón se detenía. Clara había visto las noticias. Alessandro Salvatore no había sido reportado como herido. De hecho, una revista de sociedad lo mencionaba visto en una exclusiva subasta benéfica en Roma. Era una mentira. Clara sabía que Alessandro estaba aquí, en la ciudad, recuperándose. O quizás estaba muerto. Y Clara era la única persona en la tierra que sabía cómo había muerto. Clara no sabía cuál de las dos opciones era peor. Estaba fregando la máquina de espresso un lento martes por la tarde. El café estaba vacío, salvo por un anciano leyendo un periódico en la esquina. La campanilla de la puerta tintineó. Clara no levantó la vista. Ahora le atiendo, llamó, su voz amortiguada por el trapo. Tómese su tiempo. La voz era grave, rica y suave como el terciopelo. Le envió un escalofrío por la espina dorsal que no tenía nada que ver con la corriente de aire. Clara se giró. Alessandro Salvatore estaba de pie en el centro de su café, su presencia absorbiendo todo el aire de la habitación. Era él. Alessandro Salvatore. Ya no era el hombre roto del callejón. Era aterrador. Alessandro llevaba un traje negro, impecablemente entallado, que probablemente costaba más que el apartamento de Clara. Unas gafas de sol descansaban sobre su cabeza, empujando hacia atrás su cabello oscuro. El único signo del ataque era una cicatriz tenue y de aspecto enojado que desaparecía en su línea del cabello, y una ligera sombra de un moretón debajo de su ojo izquierdo, expertamente cubierto pero no invisible. Alessandro la miraba directamente a ella. No al menú. No a la vitrina de pasteles. A ella. Lo sabía. ¿Qué puedo? ¿Qué puedo ofrecerle? Tartamudeó Clara, las manos aferradas al trapo mojado. Alessandro dio un lento paso hacia el mostrador, sus ojos recorriendo su cara, su uniforme, su placa con el nombre. Clara, leyó Alessandro en voz alta. Sonó menos como un nombre y más como un veredicto. Un café negro, dijo. Clara se giró para prepararlo, sus movimientos bruscos y descoordinados. Podía sentir los ojos de Alessandro en su espalda. Clara trastabilló con el filtro, derramando los pozos de café sobre el mostrador. Solo es un cliente. Solo es un cliente. No te reconoce. Estaba oscuro. Eras una sombra. Clara terminó de servir el café y lo deslizó sobre el mostrador, cuidando de no dejar que sus manos temblorosas quedaran en evidencia. Son 3,50. Alessandro no buscó su cartera. En cambio, colocó algo pequeño sobre el mostrador y lo deslizó hacia Clara. Era su pin. El del grano de café malhumorado. La sangre de Clara se heló. Clara se quedó mirándolo, sin poder respirar. Creo que esto es suyo, dijo Alessandro, su voz peligrosamente suave. Clara levantó la vista y encontró su mirada intensa y oscura. No había reconocimiento en ella. No de su salvadora. Solo la mirada fría y evaluadora de un depredador. ¿Dónde? ¿Dónde encontró esto? Susurró Clara. En un callejón cerca de Veritas, dijo Alessandro. Fue una noche muy mala para un amigo mío. Verá, ese amigo fue atacado, abandonado para morir. Pero alguien lo ayudó. Alguien llamó al 911. Alguien detuvo el sangrado. Fue usted, Clara. Clara no podía hablar. Un gesto afirmativo sería una confesión. Una negativa sería una mentira que Alessandro vería inmediatamente. Alessandro se inclinó ligeramente, bajando la voz a un susurro conspirador. El anciano en la esquina no se enteraba de nada. No tenga miedo. No estoy aquí para hacerle daño. Si quisiera hacerle daño, usted no estaría preparándome café. Yo.
No sé de qué me está hablando, mintió Clara, pero su voz se quebró. Alessandro sonrió, pero era una expresión fría y tenue que no llegaba a sus ojos. Sí lo sabe. Vi sus ojos. Justo antes de perder el conocimiento. Los he visto todas las noches desde entonces. Entonces sí lo recordaba. Esto era el final. Iban a hacerla desaparecer. Yo. Debería haberme ido, dijo Clara, las lágrimas brotando de sus ojos por puro terror. No vi nada. Lo juro. Solo es que. No quería que él. Usted. Muriera. Alessandro la estudió durante un largo y silencioso momento. Alessandro vio su uniforme barato y desgastado. Vio el miedo genuino en sus ojos. Vio el gesto desafiante de su barbilla. Clara no era una amenaza. Era solo una chica. Una chica que había hecho la única cosa que nadie en toda su vida había hecho jamás. Ayudarle cuando él no tenía nada que ofrecer. ¿Por qué? Preguntó Alessandro. Era la única pregunta que importaba. Todos los demás corrieron. ¿Por qué usted no? Clara finalmente encontró su mirada, con un destello de su antigua yo brillando en ella. Porque se estaba muriendo, dijo Clara, su voz temblando pero firme. Y nadie merece morir solo en un callejón, desangrándose en el concreto. Me da igual quién sea usted. La expresión de Alessandro se suavizó. La mirada fría y evaluadora fue reemplazada por algo más. Curiosidad. Intriga. Usted me salvó la vida, Clara, dijo Alessandro, su voz ahora sincera. La familia Salvatore paga sus deudas. Ponga su precio. ¿Qué quiere? Dinero. Un nuevo apartamento. Un nuevo coche. Lo que sea, es suyo. Clara le miraba fijamente. Dinero. Siempre terminaba en eso. Alessandro creía que podía comprar su silencio, comprar su acto de bondad. El mismo terror que la había paralizado momentos antes se retorció en una fría y dura rabia. No quiero su dinero, escupió Clara, empujando el pin de vuelta hacia Alessandro. No lo hice por una recompensa. Lo hice porque era lo correcto. Ahora, por favor, coja su café y váyase. No quiero problemas. Alessandro Salvatore, el hombre que podía comprar y vender manzanas enteras de la ciudad, un hombre al que nunca nadie que importara le había dicho que no, se quedó en silencio. Esperaba un buitre. Se había encontrado algo completamente diferente. Alessandro empujó el pin de vuelta hacia Clara. Quédeselo. Como recordatorio. ¿De qué? De que es una pésima mentirosa, dijo Alessandro. Y de que está en deuda conmigo. Yo en deuda con usted. Se burló Clara, envalentonada por la incredulidad. Yo le salvé la vida. No, dijo Alessandro, cogiendo su café. Sí lo hizo. Lo cual significa que le debo yo a usted. Y en mi mundo, Clara, deberle algo a alguien es un pasivo. No me gustan los pasivos. Pero usted rechaza el pago. Eso la convierte en uno. Alessandro tomó un sorbo del café. Está quemado. Colocó un billete de $100 sobre el mostrador. Encontraré la manera de saldar esta deuda. Le guste o no. Alessandro se dio la vuelta y salió, la campanilla de la puerta tintineando su partida. Clara se derrumbó sobre un taburete, las piernas sin fuerzas. Acababa de sobrevivir a una conversación con Alessandro Salvatore. Pero cuando miró el billete de $100 y el estúpido pin, tuvo una horrible y profunda sensación de que su vida acababa de ser salvada. Y también, de que acababa de ser arruinada. Pasó una semana. Luego 2. La vida de Clara casi volvió a la normalidad, si por normalidad se entiende vivir con un nudo retorcido de miedo en el estómago. Cada coche negro que aminoraba la marcha, cada hombre con traje que la miraba de reojo, Clara asumía que era Alessandro. Pero Alessandro Salvatore no volvió al café. Clara comenzó a esperar, con cautela, que Alessandro hubiera hablado en serio. Que hubiera aceptado su rechazo y la hubiera dejado en paz. Entonces llegó el sobre. No llegó por correo. Fue deslizado por debajo de su puerta, un sobre grueso de color crema sin remitente. Su nombre,
Clara Bennett, estaba escrito en la parte delantera en una caligrafía elegante y afilada. Dentro no había ninguna carta. Solo un único cheque certificado. Era por $150.000. En el renglón de concepto, una sola palabra estaba escrita: pagado. Las manos de Clara temblaron. Era más dinero del que había visto en su vida. Era suficiente. Era suficiente para todo. Era suficiente para pagar la montaña de deudas médicas que su madre había dejado atrás, las deudas que la mantenían encadenada a 2 trabajos y a una vida que odiaba. Pero se sentía sucio. Se sentía como dinero manchado de sangre. Clara estaba furiosa. Alessandro había invadido su vida, su café y ahora su hogar. Había tomado su único acto desinteresado y le había puesto un precio. Clara no sabía cómo, pero tenía que devolvérselo. No podía ir a su oficina. Ni siquiera sabía dónde estaba. Pero sí sabía dónde había estado Alessandro aquella noche. Veritas. Esa tarde, Clara puso el cheque en su bolsillo, se puso su mejor y único abrigo y caminó hasta el restaurante. Clara no tenía reserva. Se quedó fuera, junto al callejón de servicio. Aquel callejón, esperando. Clara no sabía qué estaba haciendo. Solo sabía que no podía quedarse con ese dinero. Después de una hora bajo el frío, un sedán negro, tan oscuro que parecía absorber la luz, se detuvo en el bordillo. Leo Moretti, el hombre de las gafas de profesor, salió del lado del copiloto. Leo abrió la puerta trasera. Alessandro Salvatore salió. Alessandro iba vestido para cenar, con un traje gris oscuro y una corbata plateada. Alessandro tenía el aspecto inconfundible de un poderoso CEO, tal como lo describían los periódicos. Alessandro la vio de inmediato. No pareció sorprendido. Pareció estar esperándola. Clara, dijo Alessandro, su voz neutra. Leo se tensó, su mano moviéndose dentro de su chaqueta. Alessandro levantó una mano para detenerlo. Clara se acercó a Alessandro resueltamente, su miedo eclipsado por la rabia. Clara sacó el cheque de su bolsillo y lo empujó contra el pecho de Alessandro. Se lo dije, dijo Clara, su voz temblando de emoción. No quiero su dinero. Alessandro no tomó el cheque. Solo la miró, su expresión impenetrable a la tenue luz de las farolas. No es una recompensa, Clara. Es una transacción. Le debía algo por mi vida. Ahora los libros están equilibrados. Mi vida no es un libro de contabilidad, exclamó Clara, captando la atención del portero. No puedes simplemente equilibrar los libros. Cree que esto lo iguala todo. Cree que puede tirarle dinero a la barista que le vio sangrar en un callejón y ella simplemente desaparecerá. Sí, dijo Alessandro simplemente. Así es como funciona generalmente. Pues yo no soy de las de generalmente. Clara estaba gritando ahora. No seré uno de sus problemas que paga para que desaparezcan. Le salvé la vida porque era un ser humano. No porque fuera una cuenta bancaria. Devuélvalo. Alessandro la miraba fijamente. A esa mujer diminuta y furiosa de pie en la calle, desafiándole. Vio el fuego en sus ojos, la misma chispa obstinada que había visto en el callejón. Nadie le hablaba así. Nadie. O estaban demasiado asustados o eran demasiado sumisos. Una lenta sonrisa genuina se dibujó en sus labios. Transformó su cara, haciéndolo parecer más joven y mucho más peligroso. Usted, dijo Alessandro. Es fascinante. Finalmente tomó el cheque de la mano de Clara. Clara soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Bien, dijo Clara, abrochándose el abrigo. Hemos terminado. No hemos terminado, dijo Alessandro, guardando el cheque en el bolsillo interior. Pagué una deuda. Usted la rechazó. Eso significa que me ha insultado. El estómago de Clara se hundió. Insultado. En mi mundo, rechazar un regalo, un pago, es una señal de falta de respeto. Implica que quien da es impuro. Que su dinero no es suficientemente bueno. Alessandro se acercó un paso. Clara podía oler su colonia, algo oscuro y caro, como sándalo y especias. Así que ahora usted me debe a mí. Eso es. Eso es ridículo.
Es una locura. Son negocios, replicó Alessandro. Ha creado una nueva deuda, un insulto, y tendrá que pagarlo. ¿Cómo? Susurró Clara, aterrorizada de nuevo. Cene conmigo. Clara parpadeó. De todas las cosas que esperaba, una amenaza, una advertencia, un rechazo, esto no lo era. ¿Qué? Me ha insultado, repitió Alessandro, con un destello de diversión en los ojos. Debe hacer las paces. Cene conmigo. Aquí. Esta noche. Yo. No puedo. No voy vestida para eso. No tengo reserva. Va conmigo, dijo Alessandro, como si eso lo explicara todo. Y en su mundo, sí lo explicaba. No necesita reserva. Alessandro le ofreció el brazo. Clara miró el brazo extendido de Alessandro. Era un salvavidas y una soga, todo en uno. Clara miró el restaurante, un símbolo de un mundo al que nunca pertenecería. Y miró a Alessandro, el hombre más peligroso que había conocido. Si decía que no, ¿qué pasaría? Alessandro tenía su dirección. Sabía su nombre. Acababa de demostrar que podía averiguar los detalles financieros más privados de Clara. Clara ya estaba en su mundo. Había entrado en él en el momento en que se arrodilló en aquel callejón. Huir ya no era una opción. Una cena, dijo Clara, su voz pequeña. Para saldar este insulto. Y luego me deja en paz. Para siempre. Ya veremos, dijo Alessandro. Temblando, Clara Benet tomó el brazo de Alessandro Salvatore. El portero, que momentos antes ni siquiera la había mirado, se apresuró a abrir la puerta haciendo una reverencia. Buenas noches, señor Salvatore. Su mesa está lista. Mientras Clara entraba en la cálida luz dorada del restaurante, dejando el callejón frío atrás, Clara sintió el suave acero forrado de terciopelo de la trampa cerrarse a su alrededor. Estaba en la guarida del león. Pero nadie la había arrastrado. Clara había entrado sola. La cena fue una experiencia surrealista. Clara, con su abrigo de $30 y sus botas desgastadas, estaba sentada frente a Alessandro Salvatore en un reservado privado de Veritas. Los camareros, que parecían ejercer como asesinos a tiempo parcial, la trataron como a la realeza. Nunca hacían contacto visual con Clara. Solo con Alessandro. No está comiendo, observó Alessandro, señalando su plato intacto de vieiras selladas. No tengo mucho apetito, dijo Clara, con las manos anudadas en el regazo. Tiene miedo de mí, afirmó Alessandro. No era una pregunta. No debería tenerlo. Sí, dijo Alessandro honestamente, pero no por las razones que piensa. No le haré daño, Clara. Tiene mi palabra. Y mi palabra es la única moneda que importa. Alessandro era diferente de lo que Clara había esperado. No era un bruto. Era inteligente, preciso y escuchaba, realmente escuchaba, cuando Clara hablaba. Alessandro le preguntó sobre su vida, sobre la escuela de enfermería, sobre su madre. Clara se encontró contándole cosas que no le había contado a nadie. Alessandro, a su vez, habló de su familia. No de la familia, sino de su familia de verdad. Su abuelo, que había llegado de Sicilia sin nada. Su padre, que había construido el imperio naviero. Alessandro pintó un cuadro de legado, deber y honor. Era seductor. Alessandro era seductor. Le estaba mostrando al hombre, no al monstruo. Pero esa noche, Clara finalmente se atrevió a preguntar, ¿los hombres que le atacaron? Dijo Petrov. El rostro de Alessandro se endureció, la calidez desapareciendo como una vela apagada. Petrov es un animal ruso que no entiende los límites. Se movió en mi territorio. Será tratado como corresponde. ¿Y él? El traidor. Susurró Clara. Dijo que le habían tendido una trampa. Los ojos de Alessandro se clavaron en los suyos. No se le escapa nada, ¿verdad? Alessandro se inclinó hacia adelante. Sí, hay un traidor. Alguien en mi círculo íntimo. Alguien que conocía mi horario, mi ruta, el hecho de que mandaría mi escolta de seguridad principal adelantada a la reunión. Alguien en quien confiaba. ¿Quién?
Si lo supiera, ya estaría en el East River, dijo Alessandro con una frialdad terminal. Mi consejero, Leo, está investigando. Sospecha de... Bueno, sospecha de todos, como debe ser. Esta era su oportunidad. Su salida. Este es tu mundo, Alessandro, no el mío. No puedo ser parte de esto. Ya eres parte de esto, dijo Alessandro en voz baja. Salvaste mi vida y has cenado conmigo. En mi mundo, eso te hace mía para protegerte, te guste o no. No necesito tu protección. No la necesitas. Replicó Alessandro. Ese café donde trabajas, el gerente, un hombre llamado Thomas, ha estado desviando dinero de la caja y de tus propinas. Y ese apartamento donde vives, el propietario está planeando reformarlo y triplicar el alquiler, echándote a la calle. Tu mundo no es tan seguro como crees. Clara se quedó sin palabras. Alessandro la había investigado. A fondo. No te preocupes, dijo Alessandro, tomando un sorbo de vino. Thomas será despedido mañana por la mañana por irregularidades contables, y tu propietario ha tenido un repentino cambio de opinión. Te ofrecerá un nuevo contrato de 5 años al precio actual. Tú. Tú no puedes hacer eso así como así. Ya lo hice. Esto es lo que hago, Clara. Arreglo las cosas. Protejo lo que es mío. Clara estaba atrapada. No era una jaula de barrotes de acero, era una jaula de protección dorada, de problemas resueltos. Era aterrador. La cena terminó. Alessandro la acompañó a la salida. Su sedán negro la esperaba. Leo te llevará a casa, dijo Alessandro. ¿Y tú? Tengo una reunión sobre el traidor. Alessandro estaba a punto de subir a otro coche cuando un hombre salió corriendo del restaurante. Estaba calvo, sudoroso, y cargaba un maletín. Parecía un contador. Señor Salvatore, señor. Llamó, deteniéndose en seco. Los informes trimestrales, los olvidó. Leo me pidió que... Alessandro levantó una mano, silenciándolo. Ricardo, cálmese. Está nervioso. Sí, señor. Por supuesto, señor. Es solo que... Con el asunto Petrov, todos estamos al límite. Ricardo le entregó el maletín a Leo. Y en ese momento, Clara lo vio. No era Ricardo. Era el hombre con quien estaba. Un hombre alto y demacrado con un traje oscuro había seguido a Ricardo hacia afuera y estaba de pie justo dentro del umbral del restaurante, intentando parecer desapercibido. Tenía una larga y dentada cicatriz recorriendo su mejilla izquierda, desde el ojo hasta la mandíbula. Clara jadeó. Alessandro se giró hacia ella. ¿Qué pasa? Él, susurró Clara, inclinando la cabeza hacia el hombre en el umbral. La cicatriz. Yo. Lo he visto antes. Alessandro y Leo se pusieron rígidos al instante. ¿Dónde? La voz de Alessandro era una cuchilla. La noche. La noche del ataque, dijo Clara, su mente corriendo, encajando las piezas. A veces recojo los pasteles viejos de veritas para el café. Esa tarde estuve aquí recogiendo unas cajas de la cocina. Vi a ese hombre en el callejón. ¿Era uno de los hombres de Petrov? Preguntó Leo. No, no entonces, dijo Clara, negando con la cabeza. Era horas antes. Estaba hablando con él. Clara señaló. No al hombre de la cicatriz. Al contador sudoroso y aterrorizado. Estaba hablando con Ricardo, dijo Clara. Discutían. Era una discusión acalorada. Recuerdo que me pareció extraño. Ricardo le dio un sobre, y el hombre de la cicatriz. Parecía estar amenazándole. Silencio. Toda la calle pareció quedarse en silencio. El rostro de Ricardo se volvió blanco como la nieve. Ricardo miró de Clara a Alessandro, y luego al hombre en el umbral, que ahora se dio cuenta de que lo habían descubierto. El rostro de Alessandro estaba tallado en hielo. Alessandro miró a su contador, un hombre que había estado con su familia durante 20 años. Ricardo. Ricardo dejó caer su maletín. Se dio la vuelta y echó a correr calle abajo.
Leo, dijo Alessandro en voz baja. Leo no dudó. Leo se movió antes de que Ricardo diera un tercer paso, tacleándolo contra el pavimento. El hombre de la cicatriz intentó sacar un arma, pero Alessandro ya estaba sobre él, desarmándolo con una brutal y practicada eficiencia que dejó al hombre sin aliento y con la muñeca rota. Fue todo en 10 segundos. Alessandro se arregló la corbata. Miró hacia abajo a Ricardo, que lloraba en la acera, inmovilizado por Leo. Así que, dijo Alessandro, con una voz aterradoramente calmada, el traidor. Alessandro se giró y miró a Clara. Clara estaba pálida, temblando, pero mantenía su mirada. Clara no había gritado. No había huido. Alessandro se dio cuenta, de repente y con una claridad asombrosa, de que Clara no solo le había salvado la vida. Clara acababa de salvar a su familia. Sube al coche, Clara, dijo Alessandro. No era una petición. Leo, trae a Ricardo. Vamos a dar una vuelta. Y usted, le gruñó Alessandro al hombre de la cicatriz, va a contármelo todo. Los 20 minutos siguientes fueron los más aterradores en la vida de Clara. Clara estaba sentada en la parte trasera del sedán, apretada contra el lujoso cuero. Alessandro estaba sentado a su lado, perfectamente inmóvil, irradiando una furia fría que era más aterradora que cualquier grito. Leo conducía. En el asiento del copiloto, Ricardo sollozaba, con las manos atadas a la espalda con bridas. El hombre de la cicatriz, el soldado de Petrov, iba en un coche separado detrás de ellos, un coche del equipo de limpieza. No fueron a una comisaría de policía. Fueron a un almacén en los muelles de Red Oak, un edificio enorme y oscuro que olía a sal y óxido. El nombre Salvatore estaba pintado en el lateral en letras desvaídas. Los arrastraron dentro. El almacén estaba vacío, excepto por una silla solitaria bajo una bombilla pelada colgante. Siéntalo en la silla, ordenó Alessandro. Leo y otro hombre, que había aparecido de entre las sombras, ataron a Ricardo. Alessandro, por favor. Suplicó Ricardo, el rostro brillante de lágrimas y sudor. Por favor, tuve que hacerlo. Tenían a mi hijo. Tenían fotos. Sabían a qué escuela iba. Alessandro estaba de pie en la sombra justo fuera del círculo de luz. Llevas 5 años robándome, Ricardo. No me mientas ahora. Los sollozos de Ricardo se cortaron. Estaba atrapado. Empezó con poco. Solo para cubrir unas malas inversiones. Pero fue creciendo y ellos lo descubrieron. La gente de Petrov. Dijeron que me expondrían ante ti, o podía darles algo más grande. Una forma de perdonar mi deuda con ellos. Así que me entregaste a mí, dijo Alessandro, con una voz plana. Iban a solo asustarte. No eso. Lo juro. Me preparaste para ser asesinado, le corrigió Alessandro. Y me dejaste buscar a un traidor, señalando con el dedo a mis hombres más leales, mientras tú estabas sentado en tu oficina contando mi dinero. Lo siento. Jefe. Por favor. Alessandro salió a la luz. Su rostro era una máscara de juicio frío. No soy un hombre que perdone, Ricardo. Clara, que había estado encogida junto a la puerta, no pudo seguir en silencio. Alessandro, para. Él es. Es patético. Ya no es una amenaza. Déjalo ir. Solo. Déjalo ir. Alessandro se giró hacia Clara, sus ojos imposibles de leer. Este es mi mundo, Clara. Así es como se ve la protección. Esto es lo que hago cuando arreglo las cosas. Querías ver al monstruo. Míralo. Alessandro se volvió hacia Ricardo. Has deshonrado a mi familia. Nos has puesto a todos en riesgo y me has costado tiempo. ¿Qué hacemos con él, jefe? Preguntó Leo. Alessandro miró al hombre que lloraba. Alessandro pensó en el callejón, en la sensación de sus costillas quebrándose. Luego miró a Clara, su rostro pálido de horror, pero sus ojos llenos de compasión. Alessandro suspiró. La rabia seguía ahí, un resorte caliente en sus entrañas, pero la presencia de Clara cambió su composición química. Eres un deshonor, Ricardo, dijo Alessandro.
no un mártir. Leo, resérvale un pasaje de ida a Argentina. Ponlo en un barco de carga esta noche. Saldrá solo con la ropa que lleva puesta y nunca jamás pondrá un pie en este continente. Si escucho su nombre, si veo su cara, terminaré esto. Entendido. Ricardo asintió, hiperventilando de alivio. Sí. Gracias. Gracias, jefe. No me des las gracias, le cortó Alessandro. Dáselas a ella. Clara le compró una vida que no mereces. Leo asintió, liberando a Ricardo y llevándolo a rastras. ¿Y el hombre de Petrov? Ese, dijo Alessandro, con una voz que se volvió gravilla, será nuestro mensajero. Va a volver con Petrov y contarle exactamente lo que pasó. Va a decirle que lo sé y que voy a por él. Una hora después, Alessandro caminó con Clara de vuelta al coche. El almacén volvía a estar en silencio. Los problemas habían sido gestionados. Deberías haber sentido asco, dijo Alessandro mientras el coche comenzaba a moverse, dejando atrás los oscuros muelles. Deberías haber salido corriendo y gritando. Clara se quedó callada durante un largo rato, mirando cómo las luces de la ciudad pasaban borrosas por la ventana. Sentí asco, dijo Clara, su voz apenas un susurro. Y estoy aterrorizada. Pero. Lo dejaste ir. El exilio no es perdón, dijo Alessandro. No es una bala en la cabeza, replicó Clara. Clara se giró a mirarle. Mostraste misericordia. No lo llames así, le espetó Alessandro. Fue una decisión táctica. Es más útil como fantasma en Sudamérica que como un cadáver en el puerto. Manda un tipo diferente de mensaje. Clara negó con la cabeza. Estás mintiendo. Lo hiciste por mí. No querías que te viera hacer eso. Alessandro no respondió. Solo miró por la ventana. Condujeron en silencio, el abismo entre sus dos mundos más ancho que nunca. Pero al mismo tiempo, un extraño y aterrador puente se estaba construyendo sobre él. Cuando llegaron a su apartamento, Alessandro salió del coche y la acompañó hasta la puerta. La cerradura rota de su investigación había sido reemplazada por una de acero resistente. Estás a salvo ahora, dijo Alessandro. El traidor ha desaparecido y Petrov estará demasiado ocupado mirando por encima del hombro para preocuparse por una barista. Entonces, esto es todo. Dijo Clara. La deuda está saldada. Me dejarás en paz ahora. Las palabras que tanto había anhelado escuchar ahora sabían a ceniza en su boca. Alessandro la miró. Alessandro vio a la mujer que le había salvado, a la mujer que había desenmascarado a su traidor, y a la mujer que, en el transcurso de unas pocas horas, había visto lo peor de él y seguía allí de pie. Alessandro extendió la mano, dudando un instante antes de que sus dedos rozaran suavemente su mejilla. Era la primera vez que la tocaba con algo que no fuera la formalidad cortés. Su tacto era cálido. No puedo, susurró Alessandro. Prometiste. Te prometí una cena, dijo Alessandro. Prometí saldar mi deuda. Pero no puedo dejarte en paz porque, Clara, en toda mi vida, tú eres la única persona que me ha visto de verdad. Al verdadero yo. El que sangraba en el callejón y el del almacén. Y sigues aquí. Yo. No sé qué quieres de mí, Alessandro. Quiero que estés a salvo, dijo Alessandro. Pero más que eso, solo te quiero a ti. No soy un hombre bueno, Clara. Soy todo de lo que deberías huir. Pero creo que puedes ser la única cosa buena que he encontrado en mi vida. Alessandro se inclinó, su intención clara. No era una petición. Era una confesión. Dime que me vaya, Clara, susurró Alessandro, sus labios a 1 centímetro de los suyos. Dime que me aleje y lo haré. Esta es tu última oportunidad. Porque si no lo haces, nunca te dejaré ir. El corazón de Clara latía con fuerza. Su mente gritaba, huye. Alessandro era un asesino. Era un monstruo. Era una vida de oscuridad y miedo. Pero Clara le miró a los ojos y vio al hombre del callejón, al hombre que se había negado a dejar morir sola. Clara no le dijo que se fuera. Clara se puso de puntillas y lo besó. No fue un beso tierno.
Fue desesperado y lleno de miedo y de rabia y de una pasión aterradora e innegable. Fue el choque de dos mundos. Fue la aceptación de un destino que Clara había sellado en el momento en que dio un paso al frente. Los siguientes 6 meses fueron un torbellino. Clara Bennett, la barista, dejó de existir. Al principio, Alessandro fue fiel a su palabra. Alessandro la protegió. Mudó a Clara a un ático con ventanas blindadas y vistas al Central Park. Le dio una tarjeta de crédito sin límite. La rodeó de seguridad. Era una jaula dorada y Clara la odiaba. Clara no era una muñeca para guardar en una estantería. Era la mujer que había caminado hacia aquel callejón. No puedo simplemente quedarme aquí sentada, Alessandro, le dijo Clara una noche mientras Alessandro se vestía para otra reunión. No puedo ser esta persona. Esta mujer mantenida. No eres una mujer mantenida, dijo Alessandro, ajustándose los gemelos. Eres la mujer a la que amo. Era la primera vez que lo decía. Clara se quedó paralizada. Pero me estás apartando de tu vida, argumentó. Tú sales, arreglas cosas, manejas a Petrov, y yo me quedo aquí pidiendo servicio de habitaciones. No soy una mascota, Alessandro. Fui enfermera. Soy. Era. Inteligente. Alessandro se giró hacia Clara, con una sonrisa infrecuente en su rostro. Lo sé. Fuiste lo suficientemente inteligente como para encontrar al traidor que toda mi organización no pudo ver. Alessandro caminó hacia Clara, tomando sus manos. He estado peleando contra esto. Intentando mantenerte separada. Intentando mantener tu luz alejada de mi oscuridad. Pero tienes razón. No está funcionando. No estás hecha para ocultarte. Estás hecha para ser vista. A la noche siguiente, Alessandro no fue a una reunión. Alessandro llevó la reunión a él. Organizó una cena, no con hombres de negocios, sino con sus capós, los 10 hombres más poderosos y peligrosos de su organización. Todos fueron llegando, respetuosos pero curiosos, sus ojos deslizándose hacia Clara, que estaba de pie al lado de Alessandro con un sencillo y elegante vestido negro. Caballeros, dijo Alessandro, levantando una copa de vino. Todos sabéis lo que ocurrió hace 6 meses. Sabéis que fui traicionado. Sabéis que me dejaron para morir. La habitación estaba en silencio. Lo que no sabéis, continuó Alessandro, es que no fui salvado por nuestros hombres. Fui salvado por esta mujer. Alessandro colocó una mano en la espalda de Clara. Los 10 capós la miraron fijamente. Sus expresiones cambiaron de la curiosidad a un nuevo y profundo respeto. Y cuando estaba cegado por la rabia, buscando al traidor entre vosotros, dijo Alessandro, su voz resonando. Fueron sus ojos los que vieron la verdad. Fue su memoria la que desenmascaró a Ricardo. Clara nos salvó la vida. Y salvó a esta familia. Alessandro levantó su copa. Clara Bennett no es mi amante. Es mi asesora. Es mi consejera más fiable. Ella ve lo que nosotros estamos demasiado cerca para ver. Tiene la palabra de la familia Salvatore. Le mostraréis el mismo respeto que me mostráis a mí. La trataréis como a la reina. El corazón de Clara latía con fuerza. Esto era el momento decisivo. Alessandro ya no le ofrecía una jaula. Le ofrecía un trono. Clara miró los rostros de los hombres que la miraban. Eran asesinos, criminales y hombres de negocios. Y todos levantaban sus copas hacia ella. Clara había entrado en el callejón para salvar a un hombre. Clara había entrado en el restaurante para desafiar a un jefe. Y ahora estaba de pie junto a un rey como su igual. Su vida anterior había desaparecido. Las deudas, los 2 trabajos, el miedo al techo manchado de humedad de su apartamento. Era la vida de otra persona. Clara cogió su copa, la mano perfectamente firme. Clara miró a Alessandro, que la observaba con una expresión de orgullo posesivo puro. Clara no era el monstruo. Alessandro no era el hombre. Juntos eran algo nuevo. Un equilibrio de luz y sombra. Clara ya no era Clara, la barista que vio algo que no debería haber visto. Era Clara Salvatore,
la mujer que había visto al jefe de la mafia en su momento más débil. Y no solo había dado un paso al frente. Clara se había quedado. Y así comienza la verdadera historia de Clara y Alessandro. No con un gran gesto, sino con un único acto de valentía que lo cambió todo. Clara no solo alejó a Alessandro del borde de la muerte. Clara reescribió el tejido mismo de su existencia. Antes de Clara, su mundo estaba construido sobre el control, el poder y el miedo. Una fortaleza con muros demasiado altos para que nadie los escalara. Pero Clara los atravesó. No porque fuera invencible, sino porque Clara entendía lo que significa luchar mientras sangras, mantenerte en pie mientras el mundo intenta romperte. Clara le enseñó que la verdadera fuerza no consiste en ser intocable, perfecto o despiadado. Consiste en lo que haces cuando estás roto, cuando tu corazón pesa demasiado y cuando la oscuridad parece interminable. Y aún así, eliges levantarte. En su silenciosa rebeldía, Clara se convirtió en la luz que expuso cada sombra detrás de la que Alessandro se había ocultado. Y al hacerlo, Clara demostró una verdad eterna, que a veces la persona más subestimada de la sala es la que sostiene silenciosamente todas las cartas. Cuando todos los demás vacilaron, Clara dio un paso al frente con nada más que su convicción. Y fue ese valor el que cambió el rumbo de ambas vidas. A cambio, Alessandro le dio más que gratitud o poder. Le dio un imperio. Construido no sobre el miedo, sino sobre la fe en la mujer que le enseñó lo que significa la verdadera fortaleza. ¿Qué piensas de la elección de Clara? ¿Fue valentía? ¿O fue el comienzo de su propia corrupción? Cuéntame lo que piensas en los comentarios. Leo cada uno de ellos. Muchas gracias por escuchar esta historia. Si disfrutaste del drama y los giros, hazme un enorme favor y dale al botón de me gusta. Realmente ayuda al canal. Y si eres nuevo por aquí, asegúrate de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna historia más. Y como siempre, comparte este vídeo con un amigo que adore las historias de decisiones peligrosas y de un amor que rompe todas las reglas. Hasta la próxima, cuídense. Y que siempre tengan el valor de dar un paso al frente.